negocio. O como yo, que cuento con el mejor respaldo en cada meta que cumplo en cada momento de mi vida. Saber que contamos con un aliado es la tranquilidad que solo la aseguradora líder del país puede dar. En Seguros Equinoxial te brindamos respaldo integral para proteger todo lo que te propones. Seguros Equinoxial. 50 años. Ve por lo tuyo. Fin de espacio promocional y publicitario. Usted escucha la revista de opinión Democracia. Siete 38 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia a nuestros siguientes invitados: el doctor Napoleón Santamaría, experto tributario; el economista Andrés Albuja, catedrático universitario, analista económico; y el director del área de gestión del Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa de la Universidad Andina Simón Bolívar, Wilson Araque. Bienvenidos. El tema que planteamos tiene que ver con la reforma tributaria que ha anunciado el gobierno, el presidente electo, Daniel Noboa, una reforma tributaria que incluso adelantó criterios. No conocemos el contenido completo, pero sí, por ejemplo, el anuncio de no alzar nuevos impuestos e incluso reducir el caso de para materiales de la construcción del 12 al 5%. La inquietud inicial es: si se reducen impuestos, ¿cuál es la compensación con una situación compleja en la caja fiscal, que ha crecido el déficit sustancialmente? Una reforma tributaria, ¿en qué condiciones? Doctor Napoleón Santamaría, muy buen día. Apreciado Miguel, muy buen día, un fuerte abrazo, saludos a Andrés, a Wilson y a todos los queridos amigos que siempre nos dispensan con su amable atención. A ver, el presidente electo Noboa ya ha anunciado que viene una reforma tributaria. Ahora, un poco, Miguel y amigos, lo que debemos ver como país es cómo quedamos el Ecuador con esta sensación de reformas tributarias, porque esto ha cambiado mucho a nivel mundial, Miguel. En primer lugar, lo que sí se ha probado es que ningún gobierno en América Latina ha podido hacer dos reformas en un periodo presidencial en los últimos 6 años. Esto quiere decir que en América Latina como que los ciudadanos se han convencido que hay que aprobarle una reforma tributaria al gobernante de turno en su mandato, pero no 2, 3 y 4, como era la costumbre especialmente de Ecuador en los últimos 7 años. Tema 1. Tema 2. Mire usted, Miguel, que esta sería la reforma número 30 en los últimos 18 años del Ecuador. Definitivamente atomizados, una herramienta de abuso completamente frente a lo que tanto cacarean algunos sectores políticos de la seguridad jurídica. Un país parece que bastante, o muy poco favor, más bien dicho, muy poco favor le hace a la seguridad jurídica cuando hace 30 reformas tributarias en 18 años, casi a 1.7 reformas por año. Tema 3, las últimas reformas tributarias de nuestros países vecinos, Colombia, por ejemplo, Chile, por ejemplo, Paraguay, que significaron ingentes protestas previas y posteriores a su incorporación. Y esto hace que los presidentes de turno sepan medir con mucha responsabilidad en qué debería construir una reforma tributaria y sostenerla y mantenerla en el tiempo. Un elemento adicional es que los últimos recuerdos de las reformas tributarias en el Ecuador son negativos para la población del Ecuador. En noviembre del 2021, el presidente Lasso presenta una reforma grande, potente, que cambiaba muchos articulados del régimen fiscal. Recuerden ustedes que la Asamblea no hizo nada y la norma entró por el Ministerio de la Ley a formar parte del ordenamiento jurídico del Ecuador. Recuerden ustedes la irresponsabilidad de acción de aquella Asamblea. Pero
y entonces entró a enero de 2022 en vigencia esa reforma. Pero ¿qué pasó en el 2023? El presidente Lasso recula, retrocede esa reforma y dice, sí, parece que es desmedida, muy fuerte, y en el capítulo de personas naturales e impuesto a la renta, vuelve a hacer una disminución, en resumen, de recaudación de impuesto a la renta a través de conceder mayores deducciones. Entonces, esta última o reciente historia siempre deja lastimada la confianza ciudadana a las reformas tributarias, porque ahí los ciudadanos comienzan a decir, parece que no la pensaron muy bien, no analizaron, no hicieron las corridas financieras adecuadas, y por lo tanto comienzo a desconfiar de la reforma tributaria. Esto medio como panorama general. Ahora, ya en lo concreto, ¿qué hemos escuchado? Que el presidente dice, miren que podemos bajar la tarifa del impuesto a la renta del 25 al 22, eso lo ha dicho. Yo creo que sobre esto, más que especular, ya hay historia. Esto ya se hizo, por ejemplo, en el 2011, y se mantuvo una tarifa reducida del 2011 al 2017. Ya tuvimos esto en el Ecuador. Y antes, en el 2008, también lo tuvimos. Fue potente, fue importante, mejoró en algo las situaciones de generación de empleo, atracción de inversiones, capitales o reinversiones. Respuesta clara y contundente, con cifras, es no generó ningún beneficio al país. ¿A quién benefició? A una que otra empresa que tuvo una menor carga fiscal, pero beneficio no. Así que yo personalmente le digo al presidente Noboa, creo que tiene que estudiarlo mejor, cuidado y nos volvemos a equivocar. Tanto fue nefasta, por ejemplo, la de 2011, que en 2017 reculamos y volvimos a la tarifa del 25%, porque vimos que era ineficiente, ¿no? No ayudó en absolutamente nada. Uno. Dos, ha anunciado que podría disminuirse el ISD desde enero. Recordemos que ahora está al 3.5%, en enero estará al 2% y ha anunciado que podría disminuir incluso al 0%. Y nuevamente las cifras frías nos dicen que el mayor argumentación que había para disminuir el ISD es invitar a la inversión extranjera. Bueno, antes era el 5, hoy está el 3.5, y este año, el año 2023, es el año de menor inversión extranjera en los últimos 40 años en el Ecuador, proporcionalmente hablando en relación al Producto Interno Bruto. Vale decir que las cifras los que nos muestran es que no es una varita mágica la política de decir, bajo el ISD, el impuesto y entonces ya viene la inversión extranjera. No es así. Entonces, también una reflexión al presidente ahí y a su equipo. Creo que tenemos que estudiar seriamente. Esto es de mayor profundidad más que un anuncio. Cuarto, se ha anunciado el tema de una potencial disminución del IVA al sector, especialmente el de la construcción. Y esto, Miguel y amigos, tiene un efecto inmediato en el margen del constructor. ¿Por qué? Porque quien construye inmuebles, casas, departamentos, oficinas, etcétera, compra todos los materiales con IVA, pero cuando vende el inmueble lo vende sin IVA. Por lo tanto, el IVA en las compras se convierte en parte de los costos de producción del constructor. Cuando alivia la carga fiscal del impuesto indirecto del 12 al 5%, lo que está traduciendo es un mayor margen de rentabilidad del constructor en 7 puntos. Interesante, me parece que sí, algo interesante. La construcción es casi el 13% del agregado en el Producto Interno Bruto, lo que aporta al país. Hoy día está muy detenida, completamente fría esa actividad, y hay que reconocer que el sector de la construcción es un sector que genera mucha mano de obra directa e indirecta, es muy importante para generar lo que necesitamos, empleo. Quizá el añadido que deberíamos hacerle ahí es, deberíamos pensar no solo en el sector de la construcción, porque me parece muy parcial, porque también podríamos pensar lo mismo a educación. Tenemos un serio problema con educación, no solo universitaria, tenemos una invasión de universidades del exterior en el Ecuador, y hay países, Chile por ejemplo, a través de su régimen tributario, va frenando esta, entre comillas, invasión universitaria de universidades del exterior a las nacionales. Entonces también podemos pensar en la educación, que pasa lo mismo. La educación compra todo con IVA, pero al prestar sus servicios, el servicio tiene tarifa cero. Y lo mismo que con salud. Es decir, creo que puede ser una buena idea, pero podría ampliarse a otros sectores. Ahora, lo que me preocupa a mí es en el agregado global.
Desafortunadamente, el presidente Lasso ayer tuitea y dice, hemos crecido 28 algo por ciento en recaudación. Y la verdad es que creo que le pasaron mal las cifras al presidente. Están acomodadas eficientemente para provocar una aparente verdad que realmente resulta una mentira intelectual, ¿no? Porque ahí están comparándose cifras convenientes, ¿no? En algunos casos cogen recaudación bruta, en otros recaudación bruta con contribuciones, en otras proyecciones. Sí, ahí creo que hay un error en el tema de presentar las cifras, pero el tema de fondo es, parece que está desgastado, Miguel y amigos, y esta es una propuesta que la hacemos nosotros, está desgastado esto de que el Ejecutivo presente una propuesta de reforma tributaria y el Legislativo le apruebe o no, o le rechace, o no haga nada como la anterior asamblea que fue cesada en funciones y permita que vaya por el Ministerio de la Ley. Me parece que debemos tener otros actores que influyan en la construcción de la reforma tributaria. E insisto que para mí el modelo chileno y colombiano, donde las universidades participan preparando los textos borradores de la reforma, es un mecanismo eficiente, porque en resumen, la comunidad académica, con gremios profesionales, con cámaras de profesión, etcétera, son quienes preparan, pero liderados por la academia, no por gremios profesionales ni por cámaras, no, sino por la academia, preparan los textos y le presentan al Ejecutivo. El Ejecutivo pule esos textos y le presenta a la Asamblea. Es decir, un proyecto trabajado desde la sociedad, sobre todo con nuestros pensadores que están en las universidades. Ahí están nuestros investigadores, nuestros docentes, etcétera. Me parece que el Ecuador debe avanzar en un modelo así, porque si no va a resultar a ser un desgaste en esta fuerza ejecutivo y legislativo. Y entonces, para cerrar, Miguel, yo decía, me preocupa grandemente que esto de bajar impuestos, de los siempre es políticamente bien visto. Si a usted le van a cobrar menos de cualquier cosa, entonces bienvenido, porque mi caja privada, mi bolsillo no se afecta tanto. El tema es la sostenibilidad del país. Ya recuerde usted, Miguel, este año era 2.000, 2.300 millones de déficit. Ya después nos fue a 3.000, ya se habla de 5.000. Y esta última semana, algunos economistas y de los buenos ya comienzan a hablar de 7.000 y hasta 8.000 millones de déficit. Es decir, las cosas que van abordando, 1, 2, la verdadera recaudación, si cogemos el neto, porque lo técnico y lo correcto es coger la recaudación neta, lo que le queda al Estado, vamos para abajo en 5% respecto del año anterior, que también es lo técnico y lo correcto, inmediata es decir, con el ejercicio fiscal anterior. Frente a eso, sume usted que tenemos mayor servicio de deuda para el 2024, cerrar el pozo ITT, seguir irresponsablemente pagando los subsidios de los combustibles, a pesar que la mayoría de ecuatorianos no quiere que el país extraiga petróleo, una inconsistencia inaceptable, y las cosas pintan no muy agradables, por lo que un anuncio de bajar impuestos que, insisto, políticamente se ve muy bien, podría no ser la receta más eficiente al momento que vive el país y lo que va a vivir el 2024. Por ejemplo, el Observatorio de la Política Fiscal ya hace un recuento de cómo puede cerrar este año 2023. Efectivamente, ese crecimiento del déficit fiscal. Quiero dar la bienvenida al economista Andrés Albuja. ¿Cómo ve este anuncio y esta perspectiva de una reforma tributaria que revelara el presidente electo Daniel Noboa? Reforma tributaria ha sido preciso al decir, aunque los detalles no ha dado a conocer, sin alza de impuestos, al contrario, una reducción para los materiales de la construcción del 12 al 5%. ¿Es posible una reforma en estas condiciones? ¿Cuánto ganaría el país en este sentido? Buen día, Andrés. Buenos días, gracias por la gentil invitación, estimado Miguel. También un saludo a Wilson, también a Napoleón y a la ciudadanía en general. Bueno, aquí yo tengo una visión diferente. Recordemos que Ecuador ha sido uno de los países con más alta carga tributaria como porcentaje del PIB, ha crecido a un ritmo muy acelerado, al 3% en los últimos 15 años, al 3% del PIB. Tasas, impuestos y contribuciones le encarecen completamente al país. Y si queremos resultados diferentes, no debemos hacer lo mismo. Hay algo que en economía se llama política contracíclica, que en época de crisis hay que bajar carga impositiva, porque Ecuador es de los países donde más ha crecido la carga impositiva, y los resultados no han sido buenos. Voy a contrastar esto con crecimiento económico. En los últimos 5 años, el promedio de crecimiento económico en Ecuador ha sido 0.
interanual. Ha sido cero. No hemos crecido. Por el contrario, hemos tenido más migración. Las remesas son un síntoma de eso, ¿no? Han crecido de manera sostenible de 4.300 millones de dólares en 2021, 4.700 millones de dólares en 2022, va a sobrepasar los 5.000 millones en 2023. Entonces, algo está pasando con la economía. Ausencia de producción, una crisis económica que ahora se suma a la crisis energética. Y bueno, específicamente con la pregunta, si es que piensa bajar al sector de la construcción, bienvenido. O sea, todo el sector de la construcción recauda anualmente como 300 millones de dólares. Eso es el 6% del impuesto IVA, ¿no? Es como 5.300 millones de dólares anuales, el total del impuesto IVA, lo que recauda. Entonces, yo iría más allá. ¿Por qué no pensar de manera transversal en economía, en bajar el IVA de 12% a 10%? Lo que hay que ver es también cómo generar más ingresos y cómo ser eficientes con los recursos. Obviamente sí, tenemos un hueco que cubrir de casi 7.000, 8.000 millones de dólares en el presupuesto general del Estado del año 2024, hereda una situación muy complicada del presidente Daniel Noboa, pero no es imposible de manejar. Recordemos que los factores más problemáticos para hacer negocios en Ecuador son alta corrupción, alta burocracia gubernamental, altas tasas impositivas. Eso nos resta competitividad, y debemos salir de las falacias de decir que se requiere más impuestos para mejorar la economía. Falso. O sea, ya queda demostrado que es altamente nocivo depender en gran medida de ingresos petroleros, tributarios y remesas. Los ingresos por tributos representan casi 17.000 millones de dólares en el año 2022. Fue eso, 17.000 millones de dólares. Las exportaciones petroleras, 10.000 millones de dólares, y las remesas casi 5.000 millones de dólares. Ahí está totalizado casi el mismo monto del presupuesto general del Estado. Solo en esos tres rubros tenemos una dependencia tóxica de ingresos tributarios, petroleros y remesas. Entonces, hay algo que en economía se llama curva de Laffer, que a medida que se aumenta el tipo impositivo, es una forma de U invertida. Hay un punto óptimo donde se maximiza los ingresos fiscales cuando se sube la tasa impositiva, pero a medida que se sigue desplazando hacia la derecha la tasa impositiva, o sea, sigue creciendo, decae ya la recaudación fiscal. Recordemos que este año 2023 va a cerrar con menos recaudación tributaria que el 2022. Fue 17.000 millones de dólares el 2022, y el 2023 se tiene previsto recaudar como 15.000 millones de dólares, con esa cifra aproximadamente. Entonces, yo soy de la idea de hacer una reforma integral en materia tributaria, ser responsables también con la cobranza de los impuestos. Hay mucha evasión, ahí hay que ponerle un énfasis completamente esquematizado, porque lo que pierde el país por evasión tributaria, por delitos contra la administración pública, etcétera, puede representar casi el 10% del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es casi 115.000 millones de dólares, o sea que lo que perdemos anualmente por delitos contra la administración pública, evasión tributaria, economía negra en general, estaría alrededor de 10.000 millones de dólares, una cifra sumamente importante, que es incluso superior al déficit del presupuesto general del Estado. Entonces es cuestión de saber recaudar, saber tener una buena política impositiva, saber recaudar los impuestos, saber cobrarlos para que no exista evasión. Y aquí también voy a mencionar alternativas que se pueden implementar. Por ejemplo, en política monetaria, financiera, coeficiente de liquidez doméstica. El 60% se requiere para el sistema financiero que sea el coeficiente de liquidez doméstica. ¿Por qué no pensar en que se suba del 60% al 90% para que exista un compromiso, por ejemplo, del sistema financiero, en dejar los recursos aquí en el país, en la economía doméstica, y que no salgan al exterior? Eso dinamiza la economía. Necesitamos más flujo en economía, más circulante, para que estimule la demanda agregada, el consumo, y ahí sí tengamos crecimiento económico. Esa es mi visión. Bienvenido a Wilson Araque, académico, director del área de gestión del Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa. ¿Cómo ve este anuncio de una reforma tributaria en las condiciones actuales, condiciones económicas complejas, difíciles, incluso el anuncio, sin conocer los detalles de esta reforma tributaria, al menos la disminución del 12 al 5% para materiales de construcción en el sector de la construcción? Muy buen día, Wilson. Miguel, buenos días. De igual manera, un saludo a Enríquez, a Napoleón y a todas las personas que nos están escuchando en este conversatorio. Y creo que es importante contextualizar las reformas que piensa llevar a cabo el nuevo presidente. Y esa contextualización está marcada por
algunas premisas, ¿no? Uno, el gobierno que asume Daniel Noboa es un gobierno de 1 año y medio, en donde el tiempo es muy reducido. Realmente, para llevar a cabo cualquier tipo de reformas, él debe tomar en cuenta que tiene 1 año y medio, y 1 año y medio en donde a la larga 6 meses, hasta que un poco conozcan, se haga la situación, formen sus equipos, y luego entramos ya a una campaña política. Es un elemento que hay que tomarlo en cuenta. Segundo, él se hace cargo de un país en donde se identifican claramente 3 tipos de inseguridades. Lo uno, el tema de la inseguridad ciudadana que todos lo vivimos. La gente sale a la esquina de la casa y corre el riesgo de que le roben, le asalten. Las que tienen pequeños negocios le vacunen porque le empiezan a extorsionar pidiéndole determinadas cantidades de dinero. La segunda inseguridad, la que emergió en los últimos días, que es la inseguridad energética. También es una realidad. Los apagones es un ejemplo. Y esto es muy probable que no se termine de manera inmediata, y además es una tarea futura también que debe tomar en cuenta el gobierno. Y lo otro, la inseguridad jurídica, que ya, por ejemplo, Napoleón Santamaría lo dijo claramente. Entonces son 3 tipos de inseguridades que también debe tomar. Lo otro, también hay que tomar en cuenta que se viene un fenómeno del Niño, que no sabemos todavía. Ojalá Dios quiera que no tenga esos golpes tan duros, porque eso significaría mayores egresos para las finanzas públicas del país. El otro elemento que también debe tomar en cuenta este gobierno, pensando también en el entorno internacional: el mundo vive 2 guerras, la de Rusia con Ucrania y la otra ahora ahí en la Franja de Gaza, en donde también eso está incidiendo. Por ejemplo, el riesgo país en los últimos días se incrementó, aunque levemente, pero ya es una señal, por 2 razones. Lo uno, la caída del precio del petróleo, porque eso va condicionando a la capacidad de pago de la deuda externa del Ecuador, y por otro lado también las declaraciones del presidente Noboa, el presidente electo Daniel Noboa, de si es que no le entregan ese crédito puente, que ese préstamo puente que él habló, simplemente el país se volvería inviable, y en definitiva luego sería difícil pagar el endeudamiento externo a los diferentes organismos. Entonces yo creo que es importante que el presidente actual contextualice, y esas son varias de las condiciones. Y otro elemento que también hay que tomar en cuenta es el plan de recuperación pandémica. Eso yo lo he venido repitiendo 10.000 veces, porque la gente cree que simplemente porque estamos vivos, nos han vacunado y no nos ha pasado muy poco con el COVID. Pero el tejido social, el tejido productivo sigue duramente afectado. Las pequeñas, medianas empresas, por ejemplo, no terminan de reactivarse de manera real. Muy poco se ha hablado de cómo revivirle, si ustedes quieren, al sector productivo. Ya que igual Andrés lo señalaba, ¿no? Si nosotros comparamos con los países más avanzados, en la época dura de la pandemia, ellos lo que hicieron fue meter mucho dinero a la circulación, que ahora, claro, están pagando el efecto de la inflación. En cambio, en el caso de nuestro país, hubo un momento inclusive que más bien se generaron también reformas tributarias para sacar más dinero, y lo poco dinero que se inyectó fue a cuentagotas. Es decir, que tenemos un paciente afectado sobre el cual muy poco se ha realizado. Entonces, esa es la realidad. Entonces, ahora el presidente Noboa está planteando esta reforma tributaria, en donde señala de que más bien va a disminuir impuestos, ¿no? Bueno, lo uno, el tema que él está esperanzado en que si disminuye impuestos se va a generar más empleo. Y creo que esa realidad ya lo hemos comprobado que no funciona. Porque los empresarios no solamente necesitan de bajar, porque si sería una cosa fácil de subo, bajo los impuestos y al día siguiente tengo más o menos empleos, sería excelente, pero la realidad es que hay otros elementos. Por ejemplo, todo el tema de crear un marco institucional fuerte, estable, ¿no? Todo el tema de trabajar en la confianza en la justicia, todo el tema de la tramitología. La tramitología todavía sigue siendo engorrosa, a pesar de que se utilizan medios digitales, pero sigue siendo extremadamente engorrosa. El funcionamiento de ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que elige a
a los superintendentes, al contralor, al fiscal, etcétera, en donde en definitiva no terminan funcionando de la mejor manera, y eso inmediatamente lo que termina es generando una especie como de ahuyentoles para que venga la inversión y genere empleo, porque al final, y con esto termino, ¿no? Uno de los grandes desafíos que tiene el nuevo gobierno, aparte de afrontar todo el tema de la inseguridad ciudadana que ha ido en aumento, es el tema de la generación de empleo. Y el empleo se genera básicamente si existe inversión. El día de ayer, y les comparto un dato, porque presentamos, producto de una alianza de más de 30, 40 organizaciones a nivel de Latinoamérica, entre universidades, organismos de cooperación nacional e internacional, sobre cuál es la situación del ecosistema emprendedor. Es decir, cuando hablamos del ecosistema emprendedor es de los que invierten, pues. De los que invierten. ¿Y saben cuál es uno de los grandes? Solo ese dato nomás quiero, porque en el informe está completo y lo pueden las personas acceder en la página web del Observatorio de la PYME, con Quito, de la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación, que nos aliamos justamente para generar este estudio. Es que una de las grandes debilidades justamente que, por ejemplo, en el caso de Quito, porque se hizo un estudio por ciudades, en el caso de Quito, la capital de la República del Ecuador, una de las principales debilidades es que no somos capaces de atraer y mantener a emprendedores, es decir, a inversionistas que vengan acá a poner dinero para dinamizar la economía. Entonces, si no se dinamiza la economía, no se dinamiza el empleo. Entonces, ahí hay un montón de elementos sobre los cuales se debe trabajar, que va más allá de subir o bajar impuestos. Vuelvo con el doctor Napoleón Santamaría. Este tema es importante, cómo se puede dinamizar la economía, emprender en una reforma tributaria, reducir impuestos, sin que haya una inversión. ¿Cuánto juega la inversión incluso para la generación de fuentes de empleo? Es interesantísima esa reflexión, Miguel, y yo sí comparto algunos temas que han mencionado tanto Andrés como Wilson. Yo creo que debemos comenzar en el Ecuador a hacer medio algo diferente, innovador. Bien. Antes de hablar de tarifas impositivas, subirlas o bajarlas, o de bases imponibles, ampliarlas o reducirlas, ¿por qué el Ecuador no camina en una reforma tributaria mucho más estructural? Entre otros, primero, la inversión extranjera no viene a este país porque califica que nuestra justicia es una justicia corrompida, absolutamente corrupta. Por lo tanto, bajemos las tarifas de todo al 0%, igual la inversión extranjera no vendrá, porque ningún inversionista serio pende su toma de decisión final en visitar un país e invertir sus recursos por simples tarifas impositivas. No es así. El serio, el organizado, la empresa fuerte que viene a hacer inversión extranjera, viene por un negocio a largo plazo, y para eso necesita certidumbre, seguridad, cuando el juez resuelva un caso en concreto y que no tenga que pagar, sobornar, entrar en corrupción de jueces, de abogados, etcétera, para alcanzar esos resultados. Entonces, ¿por qué no les ofrecemos una reforma tributaria? Nuevos tribunales de justicia. Le doy los datos, Miguel. Hoy día, en los tribunales distritales de lo fiscal, es decir, en los tribunales de justicia donde se resuelven o donde litigamos sobre las controversias SRI contra los contribuyentes, los juicios actualmente suman más o menos $4.700 millones en litigio. ¿Sabe cuál es el promedio de despacho de una causa? 6 años y medio. Y la verdad es que no me voy a meter en corrupción, pero me voy a meter en el tecnicismo. Cerca del 80% de fallos del Tribunal de Primera Instancia, del Tribunal de lo Fiscal, tiene hierros jurídicos. ¿Y esto por qué? Porque nuestros jueces, especialmente los jueces del Tribunal Fiscal, son jueces de muy poca preparación, de muy poco conocimiento y, claro, resuelven cualquier cosa absolutamente desacertada. Si bien nuestra sala en la Corte Constitucional es un poco mejor en el talante de nuestros jueces, definitivamente sí, pero es una sala solo de casación y de un tribuno que es imposible alcanzar al ver todos estos juicios. Entonces, concreto, ¿por qué no le presentamos una reforma judicial en lo tributario para crear nuevas salas mucho más competentes, más jueces, procesos más claros, más rápidos, ¿sí? Y poder llevar eficientemente cuando se vaya
un contribuyente a un juicio. Uno. Dos, México creó hace mucho tiempo atrás lo que se llama el defensor tributario, más o menos como el defensor del pueblo que se ocupa de que los derechos civiles se respeten. Hay un defensor tributario en México y ha sido una figura por medio de la cual se resuelven muchos problemas menores antes de que el contribuyente tenga que ir a ese largo y engorroso proceso judicial. Y me parece que sí, a veces la administración tributaria también abusa de su condición, de su poder, de ser administrante o administrador respecto del ciudadano, del contribuyente, del administrado, y estos excesos de poder pueden ser fácilmente corregidos con una fase intermedia. Así lo tiene tanto Brasil cuanto México y ha funcionado. Tercero, un tema de démosle más personal al SRI. Le doy los datos. El IES más o menos tiene 28,000 funcionarios. Seguro que ahí hay muchos médicos, enfermeros, etcétera, que es personal que está ayudando en la prestación de servicio médico, pero también cerca de 4,500 en funciones administrativas. Este es el IES. El SRI no llega a 3,000 funcionarios. Es decir, si cojo lo administrativo del IES, tengo más funcionarios en el IES que lo que le tienen con el SRI. Dos, Contraloría General del Estado. La Contraloría General le cuesta al país 190 millones de dólares. ¿Cuánto se le asigna al SRI? 170 millones. Y creo que el SRI le redunda muchísimos otros más beneficios que la Contraloría al país. ¿Qué quiero decir en resumen? Creo que también hay que inyectarle recursos, tecnología, capacitación y personal. Y quizá prendamos una reforma así, que diga, la mejor reforma es la que no se hace. Es la que se adecúa. Ya tenemos muchas reformas, pero adecuémosla con buena administración, con tecnología, con profesionales, con jueces de calidad, para ahí sí decirle al inversor extranjero, vengan, hemos armado, organizado esto para que sus negocios sean estables. Y comprometamos algo, creo que Wilson lo decía, comprometamos como país ya no hacer reformas tributarias los próximos 5 años. De tal manera que queden las reglas claras y no les estemos cambiando a los de afuera como a los nacionales las reglas permanentemente. Creo que hay que ir avanzando en estos otros conceptos. No le veo espacio para jugar con la tarifa o las bases imponibles simplemente en una reforma tributaria. Y finalmente, Miguel, y todos, porque quiero dejarles planteado, porque el tiempo es urgente, el presidente se posiciona el 1 de diciembre. Para que haya una reforma tributaria rija para el año siguiente, tiene que estar aprobado el 31 de diciembre. Eso quiere decir que tendrá que enviarle el 2, 3 o 4 de diciembre y la asamblea correr hasta aprobar el 28 o 29 de diciembre y publicarlo en el registro oficial antes del 31 de diciembre. Pero para esto, queridos amigos, necesitamos que el presidente Noboa tenga mayoría en la asamblea, que al día de hoy todavía no la tiene. Un elemento más que podría apoyar esta tesis de la mejor reforma tributaria es la que no hagamos, sino que construyamos una gestión tributaria que hoy día la tenemos, si bien no destruida, bien alicaída en el Ecuador y que necesita ser potenciada. Economista Andrés Albuja, reforma tributaria anunciada con el acompañamiento de inversión. ¿Cómo lograr mayor inversión extranjera y nacional? Napoleón Santamaría decía que uno de los puntos es la seguridad jurídica, que no hay una justicia corrupta, como se evidencia en el Ecuador. ¿Cómo lograr inversión que vaya acompañando a una reforma tributaria si se plasma? Bueno, justamente tomando las palabras de Napoleón, la mejor reforma tributaria le voy a hacer una modificación nada más. Es simplificar el sistema tributario, es bajar la carga tributaria excesiva, y ahí sí se empieza a dinamizar la economía. A ver, si es que existen estas distorsiones de alta dependencia de ingresos tributarios y que hay mucha carga tributaria, por eso voy a dar cifras. La inversión extranjera directa como porcentaje del Producto Interno Bruto en promedio en los últimos 20 años post-dolarización ha sido el 1%, es paupérrima, en Ecuador. ¿Cuánto tienen Colombia y Perú? 4 o 5%. ¿Cuánto tienen otros países? Chile, Panamá, etcétera, 9, 10, 11%. O sea, Ecuador no logra crecer por el lado de la inversión extranjera directa justamente por un tema que ya lo hemos mencionado muchísimo: inseguridad jurídica. Reformas estructurales. La parte económica no está divorciada de la parte política. El 80% aproximadamente de la población del electorado apoya un proceso de consulta popular para una asamblea constituyente.
no simplemente reformas parche, maquillaje, no. Aquí hay temas estructurales. Una constitución que ha traído muchos problemas. Una constitución hiperpresidencialista que concentra en el artículo 303 una discrecionalidad en el Ejecutivo. Las políticas económica, monetaria, financiera, crediticia y cambiaria son facultad exclusiva de la función ejecutiva. ¿Qué heredó esto? Una deuda pública en la seguridad social, entre lo que le adeuda el gobierno central por el concepto del 40%, lo que también se adeuda a proveedores, etcétera, casi 20.000 millones de dólares. Un hueco patrimonial al Banco Central de casi 8.000 millones de dólares por una triangulación entre Ministerio de Finanzas, Banco Central, Banca Pública, etcétera. Un sobreendeudamiento, un crecimiento exponencial de deuda pública que ahora representa casi el 70-75% del Producto Interno Bruto, cuando antes era 15% hace unos pocos años. Entonces, cada vez mayor el porcentaje de deuda. La deuda per cápita aquí en Ecuador es cada vez más grande. Entonces, eso es algo que nos está dejando en contra, ¿no? Yo lo resumo en general, ya he dado el diagnóstico, pero ¿qué podemos hacer de diferente? Sí, bajar carga tributaria, yo digo algo tan simple como bajar del 2 al 10%, pero ¿cómo compensarlo? Por ejemplo, tenemos otros rubros. El costo de oportunidad en combustibles y en energía. 4.000 millones de dólares y 2.000 millones de dólares respectivamente, suman 6.000 millones de dólares. Eso es lo que Ecuador está vendiendo, combustibles y energía, por debajo de su costo de producción. Las pérdidas para el sector eléctrico son millonarias. Entonces, transparentar cifras, tarifas, y que a su vez eso vaya a un fideicomiso, esos ingresos que se empiezan a recaudar van a un fideicomiso para garantizar seguridad, salud, educación. La gente quiere palpar, quiere ver. Miren, otros países tienen más alta carga tributaria, pero al menos destinan eso recaudado a las grandes necesidades sociales. Por ejemplo, Europa tiene tasas de impuesto de la renta de 40%, algunos países, ¿no? Casi el doble de acá de Ecuador. Pero allá se quedan tranquilos porque saben que ese impuesto recaudado está bien direccionado. Aquí no hay que solamente ver el tema tributario, y yo insisto, ya es un fracaso absoluto la administración tributaria durante tantos años, porque no hay que ver solamente el monto recaudado, sino el destino de esa recaudación tributaria. Entonces, hay cómo ir compensando. Voy a cerrar esto nada más con un resumen. Ecuador tiene una crisis existencial al cuadrado, del SER por sus iniciales, S, E, R. En seguridad y en tema social. Seguridad, tasa de homicidios intencionales se ha venido duplicando en los últimos 3 años, de 14 por cada 100.000 habitantes a 28 por cada 100, casi 50 este año va a cerrar por cada 100.000 habitantes. Crisis social, obviamente una alta migración, ¿sí? Tenemos un reflejo de eso, son las remesas que siguen creciendo de manera alarmante. Y bueno, en la crisis económica, no hay crecimiento económico, tenemos alto desempleo, alta pobreza multidimensional, casi el 40%, una crisis energética, que bien lo ha mencionado Wilson, ¿sí? Una inseguridad en matriz energética, 7.500 megavatios es la demanda, y hay un déficit ahorita de casi 700 megavatios que tenemos que restituir. Ahorita hay deuda energética con Colombia, con Perú. Tenemos que restituir esa energía que el presidente Lazo ha ido a negociar, y que va a ser mucho más cara, como 4 veces más cara de lo que sería producirla acá, ¿no? Y una crisis de recursos y de riesgos. De recursos, 7.000, 8.000 millones de dólares de hueco que cubrir, que yo estoy diciendo. Solo en transparentar cifras en materia de combustibles y energética tendríamos 6.000 millones de dólares más de ingreso anual, ¿sí? Y una crisis, como decía, la otra R es de riesgos. Lo que se destina para gestión de riesgos es paupérrimo. Como 13 millones de dólares al año 2023, cuando debe ser casi 1.000 millones de dólares para lograr gestionar los impactos de las crisis, por ejemplo. La crisis energética va vinculada al sector de riesgos, ¿no? Un tema natural. El estiaje, por ejemplo. Tenemos latente el tema del Niño, el volcán Cotopaxi, entre otros, ¿no? Así que es cuestión de saber organizar bien las finanzas públicas. Y para esto, el presidente de la República tiene un gran elemento. El artículo 444 de la Constitución, Asamblea Constituyente. Para tener gobernabilidad puede actuar al vuelo, hacerlo súper rápido, tendría el apoyo popular, podría conformarse una asamblea constituyente de una manera interesante para que tenga una mayoría y poder pensar en una reelección en el año 2025, ya empezando a implementar de manera ágil todos estos cambios que yo los menciono. Muchas gracias.
Economista Wilson Araque, el tema de la inversión, usted ya lo señaló, pero ¿cómo lograr que vaya a la par de la política económica y tributaria cuando se ha anunciado esta reforma? Es importante la pregunta y los comentarios que acaban de realizar tanto Napoleón como Andrés. Al final, la inversión, sea de personas propios ecuatorianos que quieran invertir o gente de otros países que quieran invertir en el Ecuador, lo que necesitan es señales de confianza, de que el país sea un territorio que dé señales de estabilidad, que dé señales de seguridad jurídica, que dé señales de facilidad en la tramitología, en el cumplimiento de las normas. Y yo aquí quiero complementar a lo que tanto Andrés como Napoleón señalaron sobre la buena gestión tributaria, porque al final una buena gestión tributaria, lo que hace es dar buenas señales precisamente para que los inversionistas, sean ecuatorianos o sean de fuera, se motiven. Por ejemplo, coincido con lo que se señaló hace un momento sobre el monto de la carga tributaria, es decir, lo que se recauda. Si analizamos esas 29 reformas tributarias, imagínense, desde el 2007 hasta la actualidad se han realizado 29 reformas tributarias. Eso significa más o menos cada año 2 reformas tributarias. Ya desde ahí ya da señales negativas. Porque si yo soy un inversionista y medio le regreso a ver al Ecuador, digo, voy allá, pero digo, de pronto las reglas del juego me van a cambiar, es como en el fútbol, ¿no? No es que a los 35 minutos de empezado el partido de fútbol el árbitro dice, verán, ahora ya la cancha ya no solamente mide tanto, sino es más pequeña, o ahora ya el penal no se cobra por estas razones, sino con las siguientes. No es así, o sea, las reglas del juego se empezó, los inversionistas quieren esa estabilidad, quieren esa certidumbre. Entonces, por ejemplo, cuando se hacen 29 reformas tributarias, y si uno analiza esas 29 reformas tributarias, básicamente lo que han buscado es ¿qué? Conseguir más recursos para cubrir esos déficits, productos de ¿qué? Del uso ineficiente de los recursos públicos por un lado y por el uso corrupto de los recursos públicos por otro lado. Porque se han robado la plata. Es una realidad. Van a los gobiernos no a servir para satisfacer necesidades de educación, salud, seguridad, sino para robar la plata, lamentablemente, la mayor parte, no todo. Entonces, vean, entonces, ¿qué es lo que se han hecho? Han hecho las reformas ya nos falta plata, no tenemos para pagar el 13º sueldo, no tenemos para pagar a los profesores, no tenemos para pagar a los médicos, entonces hay que hacer una reforma tributaria. O sea, ha sido básicamente la reforma hacia allá, pero la reforma tributaria no se ha realizado, por ejemplo, para los otros 2 elementos de la tríada de la buena gestión tributaria. Porque la tríada, lo uno es, por supuesto, recaudar. Pero lo otro, como ya lo dijo Andrés también, el cómo se usa esos tributos. Entonces, por ejemplo, muchos inversionistas dicen, ¿para qué voy a tributar más? ¿No es cierto? ¿O para qué voy a ir a ese país en donde además de que me cobran más impuestos y demás, y además mal utilizan esos recursos, ya sea con un uso ineficiente o un uso corrupto de esos recursos? Y tercero, y con eso voy a concluir esta intervención, es el tema de cómo se recauda, es decir, la tramitología que está detrás de la recaudación de los tributos. Qué interesante sería que la reforma tributaria también tope estos temas, no solamente preocupados en mayor o menor recaudación. Por ejemplo, hay un dato que lo publicaba el Banco Mundial a través de un informe que era el Doing Business, que lamentablemente se lo publicó solo hasta el último, si no me equivoco, fue del 2019 o del 2020, pero con la pandemia y unos problemas que tuvieron ahí en el tema de la recolección de datos, no se lo sigue publicando, pero era un excelente informe. Por ejemplo, en ese informe, hasta el 2019-2020, el número de horas que en Ecuador se demoraban las empresas para tributar, para cumplir con los tributos, era de cerca de 650 horas. Uno diría, pero bueno, 650 horas es mucho o poco. Eso en términos de meses de trabajo es casi como 4 meses, ¿no? Es decir, las empresas ecuatorianas acá tenían que dedicar 4 meses básicamente para cumplir con la tramitología tributaria. En lugar de ese tiempo, quizá utilizar para mejorar la productividad, para mejorar la calidad, para ser más innovadores y demás. Ahora uno diría, pero ¿qué tan alto es? Sin irnos muy lejos.
Ya Napoleón citó del tema tributario tanto de Colombia como de Chile. Solamente tomando Perú, Colombia y Chile, más o menos esos tres países, en el año en que se publicó, como digo, en el 2020 aproximadamente, se demoraban alrededor de no más de 280 horas, es decir, casi 3 veces menos que nosotros. ¿Y eso qué tiene que ver? Eso tiene que ver justamente con la tramitología, con los procedimientos. Ahora el tema de los procedimientos digitales. Por ejemplo, las personas que hacen su declaración de manera personal. Yo, por ejemplo, hago la declaración de manera personal y me encanta hacer la declaración yo mismo. No contrato que alguien me dé haciendo el llenado de los formularios. Y cuando uno hace eso, por ejemplo, uno se encuentra con una serie de elementos. Por ejemplo, hay una declaración que uno tiene que hacer en donde, por ejemplo, si usted pone María, no sé, María, estamos en un país de habla, que hablamos del español, y María va con tilde. Si usted le pone con tilde, el sistema le bota que hay error. Tiene que poner María sin tilde para que lo reciba. O si usted tiene un crédito con el BIES tiene 5 caracteres, que es BIESS. Entonces, para poder cumplir con ese requisito hay que ponerle al BIES con 3 S. Porque caso contrario no le toma. Y eso usted tiene que estar preguntando a alguien que ya sabe. Entonces imagínese, todo ese tipo de cosas también hay que trabajar en ese campo. No solamente estar pensando en sub o bajo, es decir, es el sub y baja, ¿no? El sub y baja de los impuestos. Y creer que con el sub y baja de los impuestos vamos a atraer más inversión, y al atraer más inversión va a haber más empleo. Pero va más allá del sub y baja de las tarifas de los impuestos. Eso es, Miguel. Un tema final por ahora a nuestros invitados. Todo esto que se ha hablado, reforma tributaria, políticas que todavía no se han concretado en su contenido, va a ser en un entorno de un alto déficit fiscal, con una caja fiscal con apuros. ¿Cómo ve esa situación, Napoleón Santamaría? Muy preocupados, mi querido Miguel y amigos, realmente preocupados, viendo un cierre del año 23 muy complejo, menor recaudación cada vez más acentuada y sobre todo impuestos indirectos. En materia tributaria, Miguel y amigos, le dice, si es que usted ve que el IVA, que es el impuesto indirecto de mayor marcador de la actividad económica, comienza a reducirse, entonces comienza a preocuparse porque sus relaciones comerciales, compra, venta, arriendo, permutas de honorarios, etcétera, comienzan a disminuir o comienzan a enfriarse. Es decir, su economía se está enfriando. Y eso le está pasando al Ecuador, especialmente en los últimos 3 meses. 1. 2, Miguel, el tema de que yo les voy a, que está ahí, esta parte todavía no compartimos con Andrés y con Wilson, que más o menos una analogía de la democracia. No es el sistema perfecto, pero no hay ninguno mejor. Por lo menos hasta ahora el ser humano no ha creado ninguno mejor. Eso lo lleva al régimen fiscal. Sí, como dice Andrés, el país vive de una dependencia tributaria. Sí, sume usted todo lo que es recaudación nacional más los aranceles, 1.500, 1.600 millones en la SENAE. Vamos a llegar casi al 79% de ingresos propios. Y lo demás es petróleo y algo de 2 o 3 empresas públicas que le dan al país recursos. No hay más. Y la diferencia es deuda. Entonces, me parece que hago esa analogía y digo, hasta el momento no se ha creado ninguna otra herramienta potente y fuerte para sostener las finanzas públicas como son los impuestos. Y ahí sí tengo esta sana envidia con Colombia y Perú. Recién nosotros acabamos de hacer un análisis y vimos qué le pasó a Colombia. Colombia este año tiene 16% más de recaudación tributaria respecto al año anterior. La reforma de Duque y luego la reforma de Petro han dado fuerza y contundencia al tema. Y Perú también, al 7%. Quiero resumir entonces. Desde nuestra visión, la reforma el régimen tributario debe ser el rey de los regímenes para obtener ingresos a la caja fiscal y evitar déficit. Desde luego que también debemos trabajar en evitar que se nos fugue plata por corrupción. Pero esto es un tema arduo, difícil, muy cacareado. Venimos cacareando este tema de combate a la corrupción todos los gobiernos de turno y la verdad es que esa corrupción no termina.
El tema de evasión fiscal, sí, la evasión fiscal, la CEPAL ya nos pone en 9 puntos del PIB. Antes en el informe, que estaba hasta el año 2020, el Ecuador tenía 7 puntos de evasión fiscal. Hoy ya nos ponen con 9 puntos. Es decir, tristemente el Ecuador cada año tiene más evasión fiscal. Le doy también un ejemplo. Chile hizo un combate desde el 2005 al 2015, combate a la evasión. Y en el 2015 presentó el informe, la Administración Tributaria chilena, y dijo, hemos logrado combatir el 40% de la evasión. Es decir, en 10 años, Chile se vanagloriaba que ha combatido el 40% en 10 años, ¿no? Imagínense, y Chile, que es un país que viene haciendo muy bien las cosas desde hace mucho tiempo atrás. El Ecuador, lastimosamente, no ha combatido la evasión y tristemente se ha complicado. Finalmente, ¿por qué? Porque el Ecuador también tiene una economía informal. A propósito de la ley FinTech, quienes presentaban los argumentos decían, el Ecuador todavía tiene el 49% de la población económicamente activa no bancarizada. Y si no está bancarizado, usted no factura. Y si no factura, usted no paga IVA, no cobra, no paga impuestos. Está absolutamente desplazado del régimen económico y fiscal que aprende a los que pagan impuestos. Y por eso queda esta sensación de el tema de los impuestos no es gustoso, porque solo los que estamos dentro del régimen y pagamos impuestos, entonces nos toca seguir contribuyendo más y más. Pero hay muchos que están fuera de este régimen y no contribuyen en nada, porque están absolutamente en el régimen ilegal, fuera de las actividades legales, ordinarias y reguladas por el país. Entonces, si es un tema, yo creo que, Miguel, el mejor mensaje es, esto no está dicho todo, hay que seguir abordando, estudiando, preparando, corriendo temas financieros. Por ejemplo, ahí Andrés sostiene el tema de bajar 2 puntos el IVA, discutámoslo, etcétera, pero mira, la CEPAL dice que el promedio de América Latina en IVA tiene que ser el 15.2. Brasil hoy día, el socialista Lula está llevando el IVA al 27% en lo que se llama tarifa general. El Ecuador es el país de menor tarifación de IVA de América Latina. Bueno, todos estos elementos son bien importantes para discutir, mi querido amigo. Economista Andrés Dalbuje, el tema de la caja fiscal y cómo va a recibir el nuevo gobierno en estas condiciones que complican la situación. Fiscal que bordeará entre 7.000 y 8.000 millones de dólares de déficit. Es inmanejable, ¿no? Pero hay maneras de combatir este déficit y esa mala administración heredada. Voy a hacer una puntualización. El sistema tributario no es solamente IVA. Claro, tenemos un IVA más bajo que Colombia, que Chile, ¿sí? Tenemos 12%, Colombia creo que está por el 19%, si no me equivoco. Pero hay más impuestos, ¿no? Tenemos IVA, impuesto a la renta, salida de divisas, consumos especiales, patrimonio, etcétera. Sumando todo eso, la carga tributaria como porcentaje del PIB ha crecido a un ritmo en los últimos 15 años del 3% del PIB en Ecuador, cuando América Latina ha crecido al 0.7%. Ha habido un crecimiento desmedido, ¿sí? Y una ineficiencia tributaria terrible. Entonces hay que ver también cómo ser eficientes con la recaudación, porque también hay mucha evasión, ya lo he mencionado, en eso coincido con Napoleón, casi el 10% del PIB anualmente, eso es lo que se evade. Y si sumamos la economía negra, delitos contra la administración pública, etcétera, la Oficina de Naciones Unidas en Drogas y Crimen Organizado, la UNODC, por sus siglas en inglés, estipulan que las economías como la ecuatoriana pierden anualmente entre el 10 y el 20% por delitos contra la administración pública, lavado de dinero, evasión, entre otros delitos, ¿no? El crimen organizado también hay que ponerle un ojo muy importante, y las herramientas que yo digo, la economía no está divorciada en la parte política. Para impulsar estas reformas estructurales y que a largo plazo se pueda hacer algo, tiene una oportunidad el presidente Daniel Noboa de impulsar un proceso constituyente, porque la herramienta que tenemos en estos últimos 15 años, que ha generado crecimiento exponencial del crimen organizado, del narcotráfico, el crecimiento exponencial de los homicidios, la inseguridad, que solo en los 3 últimos años se ha venido duplicando, ¿no? De un año a otro. Vamos a ser de los países con más altos homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes. Vamos a estar en el top 3 en América Latina este año. Entonces, se requieren esas reformas integrales, de no visualizar simplemente
el bosque sino el árbol. Si queremos hacer las cosas, si queremos resultados diferentes, no debemos hacer siempre lo mismo. ¿Qué ha sido lo mismo? En los últimos años, políticas procíclicas de la economía, ¿sí? Subiendo impuestos, seguir teniendo dependencia alta de ingresos tributarios. Entonces es momento de mejorar la calidad de la recaudación tributaria para evitar la evasión, sí corregir donde tenemos demasiada carga tributaria, porque Ecuador es un país asfixiante, mejorar en seguridad jurídica. Por ejemplo, ahora hay un tema muy escandaloso a nivel político sobre la Fiscalía General, bueno, y en lugar de defender personas hay que defender la institucionalidad del Estado, ¿sí? Aquí no se trata de defender personas, sino la institucionalidad del Estado. Entonces, claro, hemos visto un sistema judicial totalmente corrompido, una fiscalía que ha permitido lastimosamente que se den temas que al dejar el poder un presidente, pues luego sale del país y luego se inicia la investigación de los casos. Entonces eso aporta de manera negativa a la inseguridad jurídica. Debemos tomar decisiones de fondo y para eso se requiere voluntad política, valentía, ¿sí? Para sacudir el tablero político y hacer los cambios estructurales que tanto requiere el país para que no se diluyan los recursos por corrupción y que podamos destinar los recursos de un país sumamente rico, el Ecuador. Es cuestión de saber administrar bien los recursos, ya lo digo. 4.000 millones de dólares en combustibles, 2.000 millones de dólares anuales en energía. Eso puede ser destinado, si transparentamos precios, tarifas, claro, puede ser destinado el tema de los a lo que requiere el subsidios. país. Claro. Seguridad, salud y educación. Wilson Araque, ¿cómo recibe esta caja fiscal con el crecimiento del déficit y en estas condiciones donde no se ha sincerado la economía, como los subsidios a los combustibles? Bueno, yo creo que en términos de la caja fiscal, que al final la caja fiscal es como en una familia, ¿no? En una familia, usted, para que los radioescuchas nos comprendan, usted cada mes recibe unos ingresos y cada mes tiene unos gastos. Si uno suma los ingresos y resta los gastos, si los gastos son mayores, al final usted tiene un déficit. Pues la gran pregunta es, ¿cómo usted cubre ese déficit? Es decir, y el presidente Noboa al final recibe un país con un déficit significativo. Por esa razón es que tuvo que salir fuera del país, se ha quedado varios días haciendo reuniones con varios organismos internacionales que de alguna manera podrían ayudar a financiar esa necesidad de recursos. Y básicamente lo que le queda, en este caso al presidente Noboa, y es lo que ya ha pedido, es nuevamente seguirnos endeudando. Seguirnos endeudando. Claro, y seguirnos endeudando en una situación en donde el país ya ha venido con un endeudamiento creciente, que eso luego complica su capacidad de pago futuro. Y por otro lado, cuando hablábamos del riesgo país, ¿no es cierto? Cuando el riesgo país tiende a incrementarse, ¿qué es lo que sucede? Si el país busca financiamiento, ese financiamiento va a ser caro. Por ejemplo, si al presidente Noboa se le ocurriría emitir bonos ecuatorianos, la tasa de interés que tendríamos que pagar a los que comprarían nosotros sería altísima por el nivel de riesgo. Entonces, frente a esa realidad, y además por eso cuando en mi primera intervención yo señalaba, estamos en un gobierno, ¿no es cierto?, de 1 año y medio, producto de una situación que el país antes no la vivió, que yo la denominaría los apuros de la muerte cruzada. Los apuros de la muerte cruzada. Porque estos apuros de la muerte cruzada tienen dos elementos. Lo uno, cuando se decretó la muerte cruzada, inmediatamente lo que se instauró más bien fue como una cruzada de brazos. En muchos de los problemas, las urgencias que tenía el país, como que poco se empezó casi nada se hizo. Y por otro lado, esos problemas que se fueron acumulando, tiene que hacerse cargo un presidente en un periodo demasiado corto. Y siendo realistas, en ese periodo demasiado corto, las cosas que hemos comentado hoy día, que hemos reflexionado, son todas totalmente correctas. Lo que dijo Napoleón, lo que dijo Andrés, creo que al final si interrelacionamos, es lo que se debería hacer, es el deber ser. Pero ese deber ser es imposible hacerlo en 1 año y medio. Es imposible. Y esos apuros de la muerte cruzada nos ha llevado el actual presidente que tomó esa decisión, que no le tocaba a otro.
bueno, eso será motivo de otro análisis. Claro, la historia registrará también hay corresponsabilidad de la Corte Constitucional que nos llevó a esto. Exacto, pero a lo que vamos es estos apuros que estamos viviendo ahora, Lo que hemos conversado, eso en 1 año y medio no lo va a poder hacer el presidente. Empezará a realizar, porque además ya vendrá el tema del fenómeno del Niño y ahí el foco de atención, si es que Dios quiera no venga con la fuerza, tendremos que dedicar esfuerzos, recursos hacia ese campo y todo lo demás quizá quedará en segundo plano. Efectivamente. Muchas gracias por comparecer a la revista de Opinión Democracia y aportar con sus opiniones al doctor Napoleón Santamaría, al economista Andrés Albuja y al economista Wilson Araque, muy amables por la atención. Buen día. Gracias, Miguel. Gracias. Muy buen día con todos. Gracias, hasta luego. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:37 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Pausa publicitaria y ya volvemos con la constitucionalista y académica, doctora Pamela Aguirre Castro, para hablar de los desafíos con la renovación en la Corte Nacional de Justicia y también otros temas de interés, la capacitación a legisladores. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.